Buenas tardes a todos y a todas. Hoy les damos la más cordial bienvenida en el segundo día de el Colson en acceso abierto, jornada del 21 al 25 de octubre del 2024. En esta ocasión les vamos a presentar, más bien tenemos un invitado especial, él es Alfredo Manrique Rangel y nos va a dar una conferencia que se titula Tierra plana, homeopatía y otros monstruos, la importancia de la divulgación científica. Bueno, para nosotros es un gusto recibirte. Les voy a contar algo sobre Alfredo, ¿no? Para que nos vayamos dando una cuenta de todo lo que nos va a presentar en esta conferencia. Él es egresado de la licenciatura en física de la Universidad de Sonora. Realizó estudios de maestría y doctorado en astrofísica en el Instituto de Radio- Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en la ciudad de Morelia, Michoacán. Se formó como comunicador de la ciencia bajo la tutela de Antonio Sánchez Ibarra, astrónomo sonorense, cofundador del área de astronomía de la Unison. Desde el 2017 se dedica de tiempo completo a hacer trabajo de divulgación, comunicación de la ciencia de manera profesional. A partir del 2018 comienza su colaboración como astrónomo asesor de la empresa Turismo Pinacate Tours, ofreciendo pláticas y talleres de la Reserva del Pinacate y el Gran Desierto de Altar, y promoviendo el cielo sonorense, incorporando la divulgación de la ciencia a productos de ecoturismo, trabajo que fue reconocido el presente año 2024 con el Premio Nacional de Innovación Turística. Actualmente sigue desempeñándose como comunicador de la ciencia a nivel regional, con cápsulas de ciencia y astronomía en radio y televisión. Desde junio del 2023 labora como encargado del Observatorio Astronómico en el Centro Ecológico de Sonora, Antonio Sánchez Ibarra, el único observatorio público de todo el noroeste de México. Su trabajo busca promover el pensamiento crítico, el alfabetismo científico y la democratización de la ciencia como herramienta social para el desarrollo, por lo cual creo que es un excelente preámbulo en este evento de la ciencia y el conocimiento abierto. Aprovecho, antes de darle la palabra a Alfredo, para comentar que hubo una pequeña modificación en nuestro programa. Estaba Carol quien iba a enmarcar esta charla con su presentación. Sin embargo, por causas externas no podrá acompañarnos, pero bueno, estoy segura que va a seguir esta transmisión y espero estar a la altura del desempeño y del esfuerzo que ella puso en organizar este día de la Semana del Acceso Abierto. Ahora sí, le doy la palabra a Alfredo Manrique. Adelante. Gracias, Alet. ¿Qué tal? Todas las personas que nos están acompañando, también quienes nos están viendo allá en casa, en oficinas, acá en internet. Les doy las gracias por estar aquí. Este es un foro que desde mi punto de vista ha sido muy interesante la invitación que recibí de Carol para acompañarles aquí, pero quisiera aprovechar también para platicar un poco sobre este trabajo que es de la comunicación de la ciencia que desempeño. Sobre todo porque es un trabajo que requiere mucho esfuerzo interdisciplinario. Entonces, para lo que vengo aquí es un poquito para hablar sobre mi trabajo, dar unos cuantos indicios de cómo es que realizamos esta labor en el observatorio y también ver si podemos motivar a otras personas en áreas, pues no necesariamente de las ciencias naturales para que nos acompañen en este esfuerzo. Bueno, no sé si me puedo mover, eso es una pregunta. Adelante. Entonces, me voy a mover para quienes estén en cámara. Entonces, voy a pararme un poquito porque me gusta mucho hacer esto. Necesito llevarme el micrófono, creo, Creo ¿verdad? que tenemos, ajá, Ok. te vas a dar Bueno, voy a comenzar desde aquí entonces. La presentación esta es parte de un trabajo que he estado realizando desde 2017, cuando a las 3 de la mañana, gracias. eh, bueno, bueno. Bueno, ahí está. Cuando a las 3 de la mañana, en 2017, no me acuerdo qué día, me estaba poniendo a discutir con tierraplanistas en Twitter, en aquel entonces Twitter, porque es a la hora a la que se puede discutir estos temas con tierraplanistas en aquel entonces. A mí me llamó mucho la atención que las personas con las cuales estaba platicando eran personas que genuinamente consideraban el modelo de tierra plana como un modelo válido para describir nuestro planeta.
Entonces me llevó esto a empezar a hacer preguntas. ¿Por qué es que genuinamente hay personas que estamos en pleno siglo XXI, pues conversando acerca de estas cosas con estas personas? Entonces, ¿hacia dónde lo tengo que apuntar? Hacia abajo. Ahí está. Entonces, la pregunta, que esto lo sabemos casi desde siempre a través de lo que se nos enseña sobre el método científico, que yo me empecé a hacer, pues fue preguntar, en principio, qué forma tiene la Tierra. Si yo sé que si aquí les pregunto a ustedes qué forma tiene la Tierra, quizás alguien me pueda decir, jugando, que la Tierra es plana. O de alguna otra forma, tienen muchas versiones ahí, pero en general sabemos que la Tierra es una Tierra redonda. Esta es una ilustración que en general pues les puedo presentar esta imagen y uno de los argumentos que utilizaban en estas conversaciones tenía que ver con el hecho de que NASA presenta imágenes falsas, truqueadas por computadora, que no podían ser confiables. Entonces, cuando les presento esta imagen, pues me imagino que ustedes confirman que esta es la Tierra. Esta es una fotografía de la Tierra de nuestro planeta y ahí está la forma que conocemos. Sin embargo, esta imagen está truqueada. Este es un modelo que yo hice de la Tierra, que es un modelo que yo utilizo en mis pues, simulaciones para enseñar cómo es la forma de la Tierra, porque en general es muy difícil sacar esta fotografía. Entonces, aunque NASA sí saca fotografías y mapeos de la Tierra, hay que truquear las imágenes. Entonces, el argumento que utilizaban yo no lo podía rebatir, porque es cierto, esta fotografía es difícil obtenerla mediante métodos convencionales y yo la tengo que crear en mi computadora, modelos del 3D para poder generar. O sea, importo las nubes, los mapas geográficos, genero una simulación atmosférica para que parezca que se está viendo la Tierra desde el espacio y convenientemente está centrado, si se fijan, en Sonora, porque pues me interesa que el estado de Sonora esté ahí presente en este material. Entonces, pues tienen razón. Las personas con las que platicaba tierraplanistas tenían razón al hablar sobre estas imágenes truqueadas de la Tierra que nos presentaba NASA. Entonces me empezó esto a llevar a hacer ciertas reflexiones porque estas argumentos que utilizaban para argumentar en favor de la Tierra plana, se me hacían muy curiosos porque tenían ciertos tintes de verdad. O sea, yo tengo que encontrar fotografías muy particulares de la Tierra que sí son reales, puedo distinguir cuáles son, pero la mayoría de las fotografías que nos vamos a topar en Internet y en particular fotografías de NASA, pues sí tienen esta componente de construcción de artificio detrás de ellas. Yo como astrónomo lo sé, puedo distinguir cuáles son las fotografías que están truqueadas, pero una persona que no entienda cómo funciona un satélite, cómo funcionan los programas de mapeo de nubes, por ejemplo, pues se va a topar con que en realidad la mayoría de las fotografías que estamos viendo del espacio tienen algún nivel de truco involucrado de fondo, abonando a esta idea de la Tierra plana que ellos argumentan, pues hay una conspiración de fondo, ¿no? Pero en general la pregunta esta, sé que la mayoría de la gente la va a responder de manera correcta. O sea, la Tierra tiene una forma plana. Pero creo que más importante aún detrás de esta pregunta, quisiera preguntarles, ¿cómo sabemos que la Tierra es plana? O sea, ustedes les puedo hacer esta pregunta, me van a decir, pues la Tierra es redonda, pero si les doy el seguimiento de, bueno, ¿y cómo sabes tú como individuo que la Tierra es redonda? Ahí es cuando empezamos a tener problemas. Y es cuando, si hacemos una pequeña investigación, pues vamos a empezar a encontrarnos con ciertos argumentos, ciertos problemas a los cuales se enfrentaron estas personas tierraplanistas que pues empiezan a volverse convincentes en algún punto estos argumentos que utilizan, porque es difícil con métodos convencionales, sobre todo para una persona que no tiene formación científica, probar que la Tierra es redonda. Entonces aquí pues tenemos el problema este. La siguiente pregunta que podría ser, por ejemplo, que terminábamos inevitablemente hablando sobre la formación de los planetas, las estrellas, etcétera, allá a esas horas de la madrugada, les podría hacer esta pregunta, ¿qué es el Sol? Y quisiera que alguien me respondiera, ¿qué es el Sol? ¿Qué tipo de cosa es el Sol? ¿Es animal, planta, mineral? ¿Qué es eso? Es una estrella. O sea, sabemos que el Sol es una estrella. La definición de una estrella es básicamente, en términos muy generales, un objeto que produce su propia luz de manera estable
en el espacio. O sea, si tenemos un objeto que genera luz por sus propios medios de manera estable por un periodo prolongado de tiempo, eso es una estrella. Hay ciertos fenómenos astrofísicos que generan luz de manera natural, pero que no son estables, no permanecen ahí durante mucho tiempo. Las estrellas sí. Entonces, aquí esta pregunta, curiosamente, es más fácil de responder. ¿Qué es una estrella o qué es el Sol? Que cuál es la forma de la Tierra. O sea, podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo probamos que el Sol produce su propia luz, por ejemplo, su propio calor? Pues basta con salir aquí afuera en Hermosillo, pararnos abajo del sol un rato y cuando se pone el sol, pues podemos hacer ahí un pequeño experimento para probar que en efecto el responsable de que haya calor aquí durante el día, pues es una estrella, no es el sol. Entonces, se me hizo muy interesante porque en principio hablar sobre el Sol, este objeto gigante que está allá en el espacio, parecería más difícil que hablar sobre la Tierra, que es aquí donde vivimos. Entonces empecé a indagar un poco acerca de este fenómeno, del por qué es que las personas están hablando sobre la Tierra plana, y esto me llevó a empezar a diseñar ciertos tipos de experimentos y hacer ciertos tipos de preguntas que me llamaron mucho la atención. Este experimento que estoy presentando aquí es una pregunta que podemos hacer. ¿Qué cae más rápido, un papel o una piedra? ¿Alguien sabe qué es lo que cae más rápido? ¿Nadie? ¿Qué es lo que cae más rápido? El papel cae más rápido. Ok, eso es una hipótesis. Estamos lanzando una hipótesis al aire. Decimos que el papel cae más rápido, sin embargo, esta lo podemos probar. O sea, quienes nos estén viendo en casa pueden agarrar no necesariamente una piedra, puede ser un juguete, algo ahí, una hojita de papel, van a tirar las dos cosas y, oh sorpresa, este es un experimento que pues la gente observó hace casi 2000 años, un poquito más, porque era un experimento que argumentaba Aristóteles para hablar sobre la naturaleza del mundo. Él lo que observaba era que las plumas, no necesariamente el papel, pero las plumas de las aves, cuando las dejábamos caer al mismo tiempo que una roca, la roca caía más rápido y la pluma se quedaba flotando en el aire. La hipótesis la podemos probar, o sea, haciendo un experimento simple, y vamos a ver que el papel cae más lento, tarda más en tocar el piso que la piedra. Entonces, bueno, los geólogas me regañarían, ¿no? Por andar diciendo piedras, pero pues bueno. La piedra en general tiende a caer más rápido que el papel. Aristóteles se quedaba con esa simple observación y decía, pues para mí es suficiente para argumentar en favor de mi modelo de mundo. Él decía que la pluma, el papel, las cosas que flotaban, se quedaban en el aire más tiempo porque tenían el elemento aire en abundancia en contra de la piedra que tenía el elemento tierra que buscaba acomodarse en el universo en el lugar que le correspondía, que era el suelo. Entonces, las cosas quedaban flotando así en el aire porque el aire los mantenía ahí un poquito más, tenían diferentes elementos ahí adentro, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces, todo tenía un orden y para Aristóteles era perfectamente obvio decir que el papel, o en este caso una pluma, caía más lento que una roca porque ese era el orden de las cosas y los experimentos lo comprobaban. No y bueno, nos pasó mucho tiempo antes de que alguien retara esta idea. Hasta el año 1600 aproximadamente, cuando Galileo empieza a hacer experimentos, la leyenda dice que se para encima de la torre de Pisa y deja caer dos masas diferentes y demuestra a través de un experimento que Aristóteles estaba equivocado. Esa es la leyenda, sabemos que lo hace de una forma diferente, utiliza ahí unos planos inclinados, él tenía entrenamiento musical y logra diseñar un experimento para probar de manera contundente que los objetos caían a la misma aceleración, básicamente independientemente del peso. También podemos hacer el experimento en casa de arrugar la bolita de papel. Si agarramos la hoja de papel y la arrugamos y dejamos caerla con el mismo objeto que agarramos por ahí, los dos objetos van a caer a la misma aceleración, a la misma velocidad. Caen de la misma forma. Sin embargo, es muy interesante hacer este experimento con personas en general, porque aquí vemos, o sea, hasta nos da pena a veces dar una respuesta porque no sabemos si va a estar bien. Pero el experimento en sí es algo que podemos probar. Podemos hacer un experimento fácil, sencillo, que nos permita responder esta pregunta en comparación de las otras dos que les estaba haciendo sobre la forma de la Tierra y sobre las características del Sol o la naturaleza del Sol. Les voy a hacer una pregunta un poco más compleja. ¿Qué determina mi signo zodiacal? ¿Alguien de aquí sabe
cuál es la cosa que tengo que observar en la naturaleza, qué experimento tengo que hacer para determinar si soy Tauro, si soy Piscis o algo por el estilo. Las constelaciones. ¿Qué tengo que ver de las constelaciones para saber si soy un signo? O es más, ¿qué signo eres? Eres Acuario. Con mucha seguridad afirmas que eres Acuario. ¿Cómo sabes que eres Acuario? Por la fecha de nacimiento. Usualmente esa es la respuesta. Todo el mundo dice, la fecha de nacimiento es lo que tengo que observar para poder saber si soy X o Y signo zodiacal. Y aquí lo interesante, pues, es que a quién le pregunto, ¿no? O sea, ¿dónde voy y busco la referencia, la autoridad en astrología? Pues me fui a Cosmopolitan, y ahí están las fechas de los signos zodiacales, de acuerdo a lo que se nos ha dicho. Entonces, si tú eres Acuario, puedo estimar, según esta tabla, que naciste entre el 20 de enero y el 18 de febrero. ¿Es correcto eso? Ok, es correcto. Entonces aquí algo está funcionando, ¿no? Lo mismo podemos checar, o sea, todo el mundo puede revisar aquí en esta tablita qué es lo que sucede con los signos zodiacales. Pueden ustedes revisar cuál es el que les corresponde y ahí está. Sin embargo, aquí hay una pregunta interesante. Resulta ser que si yo les pregunto formalmente, ok, ¿qué ondas con el calendario? Porque el calendario, hay que recordar, es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano está en funciones desde el año 1500 y algo, más o menos. Fue una pequeña modificación que se hizo al calendario juliano de Julio César, que llevaba unos 2000 años funcionando, pero la astrología y los signos zodiacales son más viejos que el calendario juliano. Entonces, ¿cómo se le hacía para poder determinar el signo zodiacal hace más de 2000 años si no teníamos la fecha de enero y febrero para decir que eras Acuario? O sea, por ejemplo, pues este era un problema, o sea, es un problema actual, pero era un problema que se resolvió muy fácilmente con la posición del Sol. O sea, de la misma forma en que podemos hacer observaciones y experimentos para revisar la forma de la Tierra, que cae más rápido, o cuál es la característica o la naturaleza de una estrella, pues podemos revisar que la posición del Sol en el cielo hace 2500 años determinaba mi signo zodiacal. Yo tenía 12 constelaciones en el cielo, yo revisaba con ciertos métodos dónde estaba el Sol el día de mi nacimiento y asignaba ese signo zodiacal a mi persona de acuerdo a la posición del cielo en los signos del zodiaco. Si el Sol estaba en la constelación de Acuario, pues te tocaba ser Acuario. O sea, esa es la definición clásica de la astrología. Entonces, pues dije, vamos a checar. Ay, ¿qué pasó aquí? Se me volvió a mover. Ahí más para abajo. Otro, ahí está. Entonces dije, pues vamos a checar hoy, ¿no? Esta es la fecha de hoy, 22 de, ¿qué? De octubre, 6:15, no sé qué hora será. 6:19, ya más o menos lo calculé para que estuviéramos más o menos ahí. Acá está la fecha abajo, la hora 6:15 con 24 segundos. Esta es la posición del Sol en el cielo el día de hoy. Tenemos una discrepancia. ¿Quién conoce a alguien que haya nacido por estas fechas? Se va a dar cuenta, acá tenemos a unas personas, que las personas que nacen en esta fecha tradicionalmente, pues vamos a consultar a Cosmopolitan, estamos entre el 23 de octubre, 22 de octubre, le debería de corresponder el signo Libra o Escorpión, uno de esos dos dependiendo de la fecha. El día de hoy todavía es Libra, el día de mañana es Escorpión. A partir de mañana empieza la temporada de escorpiones. Sin embargo, si yo voy y reviso a través de la definición que acabamos de hacer, la definición clásica de la astrología que me dice cuál es mi signo zodiacal, pues veo dónde está el Sol el día de ahorita y, oh sorpresa, está en la constelación de Virgo. Entonces, hay aquí un problema. Lo que yo estoy observando de la naturaleza no coincide con los datos y la información que nos han estado dando toda la vida. Lamento informarte que si aplicamos esto mismo a tu fecha de nacimiento, pues ahí hay una discrepancia. Los signos zodiacales están movidos. Los signos zodiacales con los cuales hemos crecido toda la vida, que dábamos por hechos, son signos que no corresponden a la definición formal astrológica original
del cielo, o sea, la lectura del cielo, que es lo que argumenta la astrología. Los movimientos del cielo afectan las personalidades de las personas, entonces hay que ver el cielo y las posiciones de los planetas para revisar qué es lo que te va a pasar a ti mismo. Pero cuando hago eso, pues resulta ser que no coinciden. La astronomía tiene esta respuesta, o sea, esta respuesta la sabemos en astronomía, en astrofísica desde hace mucho tiempo. Sabemos que la Tierra tiene ciertos movimientos que ha cambiado ligeramente la posición de los signos zodiacales de acuerdo a cómo estaban hace 3000 años y cómo se leen hoy en día. Entonces, pues se ha hecho esto y Cosmopolitan lo sabe. La autoridad en astrología sabe que existe ese movimiento y dijo, bueno, para quien quiera utilizar este sistema de la posición del Sol, ahí están las fechas. Y este artículo que está aquí de Cosmopolitan causó un revuelo cuando salió originalmente hace unos 10, 15 años, porque la mayoría de la gente se enfrentó con esta realidad. Si yo les presento esta nueva tabla, van a notar un par de discrepancias respecto de lo que usualmente sabemos sobre los signos zodiacales. Entonces, comentabas que tienes tu cumpleaños entre el, ¿qué? 20 de enero y 18 de febrero, más o menos, ¿no? Entonces, si yo me voy a checar aquí dónde está esto, pues resulta ser que te toca ser Capricornio o Sagitario de acuerdo a las nuevas fechas, o sea, en ese lapso, ¿no? De acuerdo a esta nueva tabla, ¿qué signo te toca? Capricornio. Es uno antes de Acuario. La regla, en general, es que todos los signos zodiacales están movidos un signo para atrás. Y aparte, si cuentan cuántos signos zodiacales hay, van a notar que allí por noviembre, en noviembre 29 a diciembre 15, aparece un nuevo signo zodiacal que se llama Ofiuco, el domador de serpientes. Sus características son que son venenosos, son envidiosos, son doble cara, porque son dos constelaciones empalmadas, no pueden confiar en ellos, no tengo idea, la verdad no sé. Alguna característica han de tener. Sin embargo, este signo no se utiliza en astrología. Nadie anda por ahí diciendo, pues yo soy Ofiuco. Curiosamente, WhatsApp sí lo sabe. WhatsApp sí tiene el signo zodiacal de Ofiuco, si le buscan ahí en los iconitos. Entonces, esto es conocimiento que ahí está, pero no se ha popularizado en las masas, aun cuando estoy casi seguro, tengo completa seguridad que todas las personas que están aquí, que están viéndome, conocen su signo zodiacal. O sea, el signo zodiacal es algo con lo que crecemos y andamos por ahí con nuestra etiqueta. Hay personas que se lo tatúan, hay personas que pues se rigen ciertas decisiones de su vida a través de esta práctica. Y sin embargo, este dato que está aquí, este experimento simple que podemos hacer al hacernos las preguntas de, oye, ¿cómo sé yo cuál es mi signo zodiacal? No se platica. Y esto es algo que me llevó a empezar a observar ciertas cosas, porque esto lo sabemos los astrónomos hace mucho tiempo. Y aquí empieza a ocurrir una situación que me llamaba mucho la atención, porque de la misma forma que yo estaba platicando con tierraplanistas en Twitter, y me encontraba con estas afirmaciones muy extrañas, me empecé a dar cuenta que las afirmaciones que estaban haciendo eran las mismas afirmaciones que yo había escuchado cuando platicaba sobre astrología y hablaba sobre esta discrepancia de los signos zodiacales con personas que me preguntaban de buena fe, Alfredo, tú eres astrónomo, ¿qué tan cierto es eso de los signos zodiacales? De buena fe me lo preguntaban y a la hora de empezar a platicar y demás, empezaba a notar ciertos patrones de pensamiento, de argumentos que ya había escuchado con los tierraplanistas. Entonces dije, aquí hay algo muy, muy interesante. Entonces me puse a leer, quise preguntarle a los astrólogos, a ver, ¿por qué los astrólogos no saben, o la gente que hace astrología no saben que hay un signo 13? ¿Por qué no lo están comunicando por ahí? Entonces me topé a este señor que se llama Rick Levine, que aparece en muchos sitios, hablando sobre esta nueva constelación, sobre Ofiuco, el signo 13 del zodiaco. Y él llega y dice, no se preocupen, solo hay 12 signos zodiacales, no se tienen que cambiar el tatuaje, no se preocupen, y así lo afirma. La gente que hace astronomía y los que estudian el espacio en NASA no saben nada de astrología, háganme caso a mí. O sea, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, pero en esencia dice esto. Dice, Ofiuco no tiene nada que ver con la astrología. No es un asunto astrológico, tiene que ver con las estrellas, no es un signo, es una constelación. Entonces, si yo les presento esto, no sé si a ustedes les haga sentido lo que estamos leyendo aquí.
O sea, lo que está diciendo este señor básicamente es que la astrología como sistema utiliza un sistema de conceptos, de categorías que nada tienen que ver con el cielo. Nada. Esta diferenciación que hace entre constelaciones y asuntos astrológicos, él separa las constelaciones del zodiaco de los signos, que son categorías esotéricas que se utilizan en la astrología para definir las personalidades. Y hay un sistema mágico y esotérico que define esas personalidades que nada tiene que ver con el cielo, en palabras de este señor, que es una, pues, no sé si llamarle persona experta en el tema de la astrología. Lo voy a llamar así, aunque dudo mucho de su buena fe al momento de hacer este tipo de afirmaciones. Entonces, aquí lo que sucede es que la astrología sabe desde hace mucho tiempo que la Ofiuco y las constelaciones están diferidas, pero no lo comunica porque esto tiene consecuencias graves en una industria que produce miles de millones de dólares en todo el mundo. Si yo como persona que empiezo a hacer práctica astrológica, empiezo a hablar sobre los 12 signos zodiacales, me empiezo a meter un poquito y de pronto digo, ay, le he estado leyendo el signo zodiacal mal a todas mis clientas, pues, ¿qué voy a hacer aquí? Pues les tengo que corregir. Yo no tengo el conocimiento para poder entender qué es lo que pasó, pues más vale que guardemos este conocimiento y generemos una estructura que pueda explicar por encima qué es lo que sucede. Resulta ser que lo que está sucediendo aquí es pues un proceso que ahorita voy a explicar que se llama disonancia cognitiva. Pero de entrada, les estoy dando aquí una información. Yo me presento aquí frente a ustedes como una autoridad astronómica. O sea, ahí ya se leyeron mis credenciales. Les estoy dando la información de respecto de lo que está sucediendo con el cielo. Les estoy diciendo activamente qué es lo que está sucediendo y ahora hago esta pregunta. ¿Quién de aquí, a partir de lo que les acabo de decir, quiere cambiar de signo zodiacal? ¿Estás dispuesto a cambiar de ser Acuario a ser, ¿qué era? Capricornio. No, no, nadie quiere cambiar de signo zodiacal, porque lo hemos hecho nuestro, porque ese signo nos ha acompañado toda la vida, porque ese signo se ha vuelto parte de nuestra identidad. Entonces, lo que ocurre al momento de hacer esta pregunta es esta cosa que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un término que desde la psicología se me hizo muy interesante encontrármelo. Como les comentaba, o sea, empecé a observar patrones ahí a la hora de platicar con estas personas y básicamente se define de esta manera, ¿no? Es una tensión, es un conflicto interno que se produce cuando la evidencia que se me está presentando no coincide con mis creencias personales. Al momento de yo enfrentar este conflicto, tengo que generar una estructura que me permita encajar de alguna manera esta diferencia de forma que no ataque mis creencias previas. En vez de ajustar mis creencias a la nueva evidencia, adapto la evidencia a mis creencias. Eso es lo que básicamente dice la disonancia cognitiva. Entonces, hay muchos ejemplos aquí en este libro que pues por ahí me lo encontré, hacían unas descripciones muy bonitas. Estaba muy interesante porque en este caso estaban estudiando en este libro a 13 cultos, cultos en Estados Unidos que tenían un líder que hacía profecías sobre el fin del mundo y no sé qué tanto durante la década de los 90 y consistentemente todas las profecías fallaban. Y lo que fueron a estudiar fue revisar si este acto de la falla de la profecía de alguna forma limitaba o bajaba la confianza de las personas del culto en este líder. Y la respuesta que encontraban era no. No importa cuántas veces fallaba este líder, las personas seguían todavía creyendo porque había habido, quizás el líder había rezado, quizás el líder había hecho alguna actividad por ahí que había salvado al mundo y por eso no había ocurrido esta catástrofe y aunque había sido cierta, había habido procesos de fondo. Entonces, entraban en este proceso de disonancia cognitiva donde la evidencia, la existencia simple del mundo, contradecía la profecía de fin del mundo. Entonces tenían que encontrar una manera de adaptar esta nueva información con su creencia interna de que el líder estaba en lo correcto e era infalible. Entonces, consistentemente en los 13 cultos, 13, 16, no me acuerdo, era un número, soy astrónomo, no sabemos contar, aviso, 13 es igual que 10, 16 es igual a 10, 30 es igual a 10, entonces así contamos.
El caso es que la mayoría de los cultos, pues, no se observaba esta nueva como reestructuración de la confianza en los líderes de los cultos. Y había aquí un problema y se estudiaba este fenómeno de la disonancia cognitiva. Entonces, lo que se observaba era que la mayoría de la gente encontraba estas justificaciones para decir, pues no, o sea, no voy a cambiar mi creencia porque pues esto es mío, o sea, es parte de quién soy y pues creo en esta persona y voy a continuar así. Pero esto es algo más común de lo que podríamos pensar. O sea, aquí mismo en este salón y quien nos esté observando seguramente está pasando por este conflicto. Entonces, aquí entra la parte de mi trabajo. Al observar esta realidad, al observar el hecho de que las personas encuentran un problema al cambiar de opinión cuando se les presenta la evidencia, empezamos a notar aquí detalles de cómo se realiza divulgación científica. Si yo quiero ser efectivo al momento de presentar información científica a personas que no tienen un entrenamiento metodológico, sistemático, científico, pues yo tengo que encontrar una manera de hacerlo eficiente. Si ahorita aquí estoy llegando con mis credenciales en medio de un público que sé que está educado, y hay personas que aun cuando les estoy presentando evidencia, responden que no van a cambiar de opinión, este hecho de la disonancia cognitiva se presenta de manera más grave aún fuera de estos espacios académicos. Entonces, esto es un modelo. Esto ya se ha estudiado desde los 70s, 80s. Se identificó la manera en la que nosotros trabajamos comunicación de la ciencia y cómo es que transmitimos este conocimiento. Ese modelo se llama el modelo de déficit de información o déficit de conocimiento, que supone parte de la idea mágica, sin evidencia, de que la comunicación de la ciencia y la comunicación de los datos y de los resultados de la ciencia son suficientes para poder hacer que el público al que va dirigida esta información pueda cambiar de parecer y adapte y tome nuevas decisiones en función de esta nueva datos que se le están presentando, que es básicamente lo que estoy haciendo. Lo que acabo de hacer es utilizar el método de déficit de información para presentar evidencia, presentar cosas que podemos probar, a ver si cambian de parecer, y la respuesta sorpresivamente fue no. Este modelo no funciona. No funciona y lo sabemos desde hace 30 años y es la manera en la que se ha estado haciendo divulgación de la ciencia desde las academias durante casi o sea, mucho tiempo. O sea, desde que se empezó a hacer divulgación de la ciencia, antes de que se empezara a estudiar cómo se hacía divulgación de la ciencia, esta era la metodología que se utilizaba. Entonces, no basta con hacer la investigación, no basta con presentar los datos y los hechos enfrente, sino que hay que tomar en cuenta cuáles son los procesos internos de lo que está pasando con la persona a la que le estamos comunicando esta información para que procese esa información. Lo que yo observo es que para poder lograr este cambio de paradigma en la cabeza individual de estas personas, a quienes estoy hablando, tengo que hacer un acompañamiento. No basta nada más con presentar la información así para que la gente cambie de opinión. Es necesario tratar de hacer unos cuantos pasos extras para poder hablar al respecto. Resulta ser que cuando hablamos sobre la historia de la astrología, acerca de cómo existen dos astrologías, la tropical y la sideral, que considera estos dos tipos de cosas, acerca de cómo el movimiento de la Tierra me permite seleccionar literalmente el signo zodiacal que yo voy a querer. Tú puedes ser Capricornio ahorita, pero resulta ser que si escogemos el cielo adecuado, no el de hace 3000 años, puede ser cualquier signo zodiacal que tú quieras. O sea, nada nos dice en la astrología clásica por qué el cielo de hace 2000, 3000 años, que es el que tiene los signos que nosotros conocemos, es el cielo que tenemos que escoger. Podemos escoger el cielo dentro de 10,000 años, dentro de 6000 años. No pasa nada. O sea, podemos hacer estas preguntas. Entonces, nos da una libertad el tener este conocimiento extra que en vez de reprimir a las personas y decir así, ay, estoy entrando en conflicto porque ahora soy un signo que no quería, en vez de encasquetar a las personas en un solo signo, de nuevo, pues les permitimos abrir las posibilidades y cambiar de parecer a lo que quieran y les permite decir activamente, yo elijo ser Acuario del cielo de hace 2000 años porque yo puedo escoger el cielo que yo quiera. Entonces, el ciclo del cielo, para cerrar esta parte, se cierra este ciclo cada 25,000 años. Cada 25,000 años volvemos a hacer
el signo que somos cuando empezamos a contar. Entonces, si empezamos a contar hace 2000 años, cuando el cielo sí correspondía con estas fechas, pues nada más nos hacen falta 23,000 años más o menos para volver a esa fecha. Entonces, dentro de 2000 años, en vez de que seas Capricornio, vas a ser Sagitario. Dentro de otros 4000 años, vas a ser Escorpión. Dentro de 6000 años, vas a ser Libra. Si nos vamos así, puedes ir cambiando de signo zodiacal, escogiendo tú el signo que quieras, el cielo que quieras, y eventualmente regresas dentro de 23,000 años a tu signo Acuario. Entonces tú puedes escoger, incluso decir que no estás usando el cielo de hace 2000 años, sino el cielo dentro de 23,000 años, donde eres Acuario. Y eso es válido porque corresponde con la observación. Y ese proceso de acompañamiento no lo hacemos. No nos sentamos a hablar sobre las necesidades internas de las personas para mantener las creencias. Y esto es algo donde falla la divulgación de la ciencia. Entonces, uno de los problemas importantes que dice este modelo que se observaron es que al momento de presentar esta información, si no le están haciendo caso a la persona experta que está diciendo aquí todo esto, por ejemplo acá atrás, significa entonces que esta persona no entiende la ciencia. Y hasta ahí se queda el modelo. Y eso genera, más que ayudar, más que aportar al acercamiento a las ciencias como método de generación de conocimiento, aleja a las personas de acercarse a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo la autoridad, significa que quien está fallando aquí para entender la ciencia soy yo como público y no la autoridad que está fallando en comunicarlo de manera eficiente. Y esto es un problema gravísimo, porque si ustedes empiezan a rascar atrás de todo esto, pues las pseudociencias actualmente las encontramos en todas las ramas del conocimiento. No es nada más la astrología, no es nada más la tierra plana. Casi cada disciplina del conocimiento tiene asociada una o más pseudociencias ahí. Entonces, en el caso de la astronomía, pues yo pongo astrología, aunque la astrología en realidad tiene más que ver con la psicología que con la astronomía, porque no está hablando sobre el cielo, ya lo dijo Rick Levine, está hablando sobre las personalidades. La psicología, a final de cuentas, tiene más en común con todas las pseudociencias que las ramas asociadas usualmente. Y pues aquí como estoy en Colson, pues me dije, bueno, ¿cuáles son las ramas que ustedes les tendrían que enfrentar? Y pues por ahí podemos encontrar, por ejemplo, la famosa ideología de género. La ideología de género que se menciona mucho en ciertos medios, en ciertos espacios, el equivalente formal de la disciplina científica desde las humanidades, que sí estudia las problemáticas de género, es la teoría de género. Sin embargo, está esta versión rara pseudocientífica que se utiliza por ahí, que es la ideología de género. La frenología, las terapias de conversión son actividades que ustedes pueden encontrar por ahí que se empalman con las actividades que se realizan y con los proyectos de investigación que se tienen aquí en Colson. Si ustedes rascan, van a encontrar personas que caen en alguna de estas pseudociencias. Y la invitación aquí que yo hago, que todavía no termino, ahí voy, es que ustedes también tomen conciencia de qué personas en sus alrededores practican alguna de estas pseudociencias. Porque es muy fácil reírnos de los tierraplanistas a las 3 de la mañana en Twitter. Pero de fondo, lo que está ocurriendo es un proceso sistemático de no entendimiento del método científico, de no acompañamiento de estas personas que están ahí queriendo obtener respuestas sobre la forma de la Tierra y que no las encuentran y que se sienten alienadas de las comunidades científicas. Y si ustedes tienen a una persona que practica alguna de estas pseudociencias, es muy probable que haya un asunto personal, social, de comunidad que está afectando para que se sienta alienada y que caiga en estas prácticas. Esto es algo que estoy observando y que ninguna disciplina de conocimiento que está estudiando la comunicación de la ciencia está abordando. La cuestión de las pseudociencias no se está abordando desde una perspectiva integral, sino que se aborda de manera individual, disciplina por disciplina. Creen que la astronomía tiene que combatir la astrología cuando la astrología, al hablar del comportamiento, de cómo nos relacionamos, de cuáles son las características que tenemos, tiene más en común con la psicología.
pero las personas que están en psicología no tienen el conocimiento de astronomía para poder entender la estructura que hay detrás. Entonces, no hay como grupos de conocimiento que estén trabajando de manera conjunta para combatir estas problemáticas. Entonces, esto es un problema porque, pues si hacemos preguntas por ahí, muchas de las personas que están metiéndose de manera mucho más intensa a estos espacios, coinciden ciertos estudios por ahí que hablan sobre la manera en la que se percibe la ciencia. Dicen que la astrología, por ejemplo, tiene validez científica. En Estados Unidos, hace unos 10 años más o menos, alrededor del 50% de estudiantes universitarios creían que la astrología tenía algún tipo de validez científica. Entonces, la pregunta que yo hago, a final de cuentas, pues bueno, es cómo explicamos la ciencia que hay detrás de todas estas cosas sin abordar una disciplina particular, porque yo no puedo llegar como astrónomo, digamos, a atender problemas de cierta disciplina, porque inmediatamente me van a decir, hey, tú eres astrónomo, tú no tienes que meterte en esta rama del conocimiento porque no sé, tú haces investigaciones cuantitativas, no cualitativas, y pues no sabes cómo se hacen estas cosas, las estás haciendo mal, no puedes hablar al respecto. Y el problema es que no habemos comunicadores de la ciencia. Entonces, ¿cómo le hago yo para atender toda esta problemática? Entonces, la solución que encontré fue que tenemos que hablar de la ciencia como un conjunto de conocimiento general. La ciencia es un método. La ciencia solo hay una. Lo que hacemos en cada disciplina, que es una diferenciación hasta cierto punto académica, que nos sirve al interior de los cuerpos académicos, es porque las metodologías específicas para cada ciencia las ajustamos para poder obtener resultados que nos interesan. Pero la ciencia como tal, como conjunto de conocimiento, es un campo grandote así único. Y en esta especificación que hemos estado haciendo en los últimos años, se ha perdido este enfoque y el problema es que al hablar con las personas fuera de la academia, eh, no ven estas diferenciaciones entre una ciencia de las humanidades y las ciencias de las naturales, por ejemplo. O sea, la situación aquí es que la forma de cambiar esto es a través de hablar de la ciencia y hacer divulgación de la ciencia como cuerpo de conocimiento general y hablar sobre las metodologías de nuestra disciplina. Porque si la gente no entiende cuáles son las herramientas que usamos disciplinarmente, pues no van a entender cuál es la diferencia de fondo entre una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa, que para nosotros sí es importante definir. Entonces, a final de cuentas, y esto es una cosa que junté ahí de los textos de un divulgador, un médico argentino, que les recomiendo mucho, Marcelino Cereijido. Él, pues, por ahí del 2012 ya estaba viejito y se estaba muy enojado con el mundo porque se la pasó hablando mucho acerca de cómo esto se tenía que hacer hace casi 12 años. Él hablaba prácticamente todo el final de su vida, lo estuvo dedicando a hablar sobre la ciencia como un conjunto de conocimiento ordenado, como una metodología, aunque le chocaba mucho hablar sobre el método científico como esta maquinita que funciona para todas las ciencias, sí entendía la función del método como en el ideal. Entonces, les recomiendo mucho que vayan y busquen estas cosas de Marcelino Cereijido, porque habla mucho sobre analfabetismo científico, sobre la divulgación de la ciencia de manera general y no a través de disciplinas. Y pues para la persona, si vamos a hablar de comunicación de la ciencia, no podemos dejar de lado a Carl Sagan, que pues hace casi 20 años, no, 30 años, ay, publica un libro que es seminal para todo el trabajo que hacemos en comunicación de la ciencia, que es El mundo y sus demonios. La verdad, si a alguien le interesa, y sé que aquí en Colson y en varias instituciones, a través de la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología, pues está pidiendo que se haga comunicación de la ciencia. Pero quienes trabajamos como comunicadores de la ciencia estamos viendo este alejamiento, o sea, la forma en la que lo estamos haciendo es con este otro método, porque no estamos aplicando el método científico para hacer divulgación de la ciencia. Y si quieren, o sea, podemos platicar ahí después, pero la recomendación es para cualquier persona que quiera iniciar para hacer comunicación de la ciencia, les recomiendo el libro del mundo y sus demonios, donde habla con este enfoque más integral, vamos a decir más holístico, de la divulgación de la ciencia y presenta un kit de descubrimiento de Bolonia, dice él,
que básicamente son un par de pasos que él usa como el nuevo método científico que puede usar cualquier persona de calle para probar si la información que se le está presentando es de carácter científico o no. Y son pasos bien, bien simples, o sea, cuestiona la autoridad. No porque una persona con autoridad te lo está diciendo, va a ser válido ese conocimiento. Trata de ver si hay como más personas que confirman un hecho. Si alguien vio un fantasma, pues no es que esté echando mentiras, solo busca a alguien más que haya visto ese fantasma, nada más. Promover el uso de hipótesis, que para mí es muy importante. En el lenguaje popular se utiliza mucho la palabra teoría como equivalente de hipótesis. La teoría, por ser algo más sólido dentro de las disciplinas académicas, pues es más difícil que la gente entienda que esas cosas que son hipótesis. Las hipótesis son cosas que podemos probar, que podemos experimentar, como lo que comentábamos al principio. Suponer que el papel cae más rápido no es una teoría, es una hipótesis, pero esas las podemos probar. Y desde las academias o desde los contenidos científicos es muy importante que empecemos a promover la palabra hipótesis en vez de teoría para ejemplificar cómo funciona esta parte y tratar de utilizar múltiples hipótesis y tratar de promover en la gente el uso de múltiples hipótesis para que entiendan la ciencia y sus procesos, entre otras cosas, ¿no? A mí me encanta este método que presenta Carl Sagan. Entonces, como último dato, pues voy a presentarles aquí esta cosa, es otro monstruo. Carl Sagan en El mundo y sus demonios, pues habla sobre estos demonios, que son los demonios de la ignorancia. Entonces, pues vamos a checar cómo funciona la homeopatía. No me voy a adelantar. ¿Alguien de aquí sabe cómo funciona la homeopatía? Nadie. Y te curan con chochos, es una medicina alternativa, sí. Pero, ¿cómo cura? Una vacuna, más o menos entendemos cómo funciona una vacuna. Tiene una versión como menos fuerte de la enfermedad, te la inyectan, el sistema inmune reacciona a esa versión más débil, produces los anticuerpos de manera que cuando te llega la enfermedad original, te curas. O sea, te cura tu mismo sistema inmune. Así es como funciona una vacuna. ¿Puedes hablar así en general de qué es lo que supone que la homeopatía cura o cómo trabaja la homeopatía al momento de curar las enfermedades? ¿Sí? Pero ¿cuál es el proceso de fondo? O sea, ataca los gérmenes, promueve un sistema inmune más poderoso, tiene un químico que se adhiere a alguna parte de la célula e impide que se suben los bichos, o sea, placebo. Ok, el placebo es otra cosa. Pero curiosamente, cuando hablamos de homeopatía, el IPN enseña una licenciatura en ingeniería en homeopatía. Hola, IPN. Este, pues vamos a checarlo. O sea, y aquí se van a dar cuenta de qué andas con esto. La homeopatía lo origina este señor Samuel Hahnemann, no sé si lo estoy diciendo bien, en 1796, ¿no? USA. Este señor se da cuenta, en esta época en Europa se pensaba que la teoría del germen todavía no agarraba fuerza. Esto que yo acabo de decir sobre los virus y las vacunas entendemos. ¿Por qué me resfrío? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me da una infección? Por un germen externo que llega y me mueve mi cuerpo. O sea, esto lo entendemos en general actualmente. En aquella época se pensaba sobre los miasmas. O sea, la gente se enfermaba porque le pegaba un mal aire. ¿Y cuál era lo que te decían los médicos de la época victoriana? Vete al mar para que el mar te cure porque es un aire más puro, ¿no? No entendían por qué la gente se enfermaba, aun cuando llevaban casi 2 siglos hablando sobre gérmenes, ya habían encontrado las bacterias. La gente no entendía por qué se enfermaba. Entonces este señor simplemente se da cuenta que cuando agarraba una planta y literalmente se comía la planta, le empezaba a doler, no sé, la cabeza. Entonces decía, ay, me duele mucho la cabeza con esta planta. Pero a ver, ¿qué pasa si le voy bajando la cantidad de planta que me estoy comiendo? Resulta ser que entre menos planta me coma, menos me duele la cabeza. Y llega un punto donde si ya me dolía la cabeza, esta planta me cura, me quita el dolor de cabeza. Entonces él dice,
pone la primera ley, el primer principio que dice que lo semejante cura lo semejante. Si algo me produce un síntoma, ese mismo algo lo puede curar. ¿Pero cómo lo cura? Bueno, resulta ser que a menor dosis, mayor efecto. O sea, si yo tomo un montón de cloro, pues me voy a morir. Pero si tomo cloro en una cantidad muy pequeña, capaz y me sirva para limpiarme la garganta del COVID, ¿no? Decían por ahí. Entonces, él se da cuenta de eso y dice, pues si le bajo un montón la concentración a esta cosa, pues voy a curarlo. Pero ¿cómo le hago? Porque si yo empiezo a agarrar una gotita y la meto en un litro y lo sacudo, lo disuelvo y luego agarro una gotita y lo vuelvo a disolver, eventualmente voy a traer pura agua en esta cosa. Entonces, cuando los físicos le preguntamos eso, pues este señor decía, es que el agua tiene memoria. ¿Y cómo pruebas eso? O sea, porque aquí hay un problema. Si yo le pregunto a este señor a través de lo que dice Carl Sagan, no vamos a considerar argumentos de autoridad, resulta ser que en esta agua que me voy a tomar aquí, bien rica, probablemente haya moléculas de orina de algunos de ustedes. Salud. Porque el agua tiene memoria. Entonces, básicamente estoy tomando orina ahorita, aunque sea agua purificada. Entonces, este señor estaba afirmando estas cosas y la homeopatía sigue afirmando estas cosas. Esto es lo que está en el temario del IPN. ¿Cómo hacemos si yo como físico sé que estas cosas, a final de cuentas, vamos a terminar con agua destilada? ¿Qué es lo que cura en la homeopatía? Pues es un efecto placebo, en efecto. O sea, lo que descubre este señor no fue un método para curar, sino que descubre una aplicación del efecto placebo, pero esta cosa se quedó en la práctica y la gente la empezó a utilizar y como básicamente no te vas a morir si te das una sobredosis de homeopatía, al contrario, ahorita no estoy tomando medicamentos homeopáticos, probablemente me debería estar muriendo, porque a menor solución, mayor efecto. Entonces, si no tomo homeopatía, estoy más en riesgo de morirme, ¿no? Bajo esta lógica. Entonces, no tiene riesgos la homeopatía, entonces yo puedo practicar homeopatía quien quiere pipí. O sea, nadie quiere eso. Entonces, el chiste es ese, que la homeopatía y este tipo de prácticas parece que tienen cierto sustento, nos lo presentan de una manera así, pero si tú preguntas cuál es la causa de las enfermedades y cómo es que la homeopatía cura, no existe una explicación clara, como la de las vacunas, como la que acabo de ofrecer, acerca de cuáles son los procesos químicos, biológicos, físicos, mágicos incluso, que curan las enfermedades. ¿Por qué? Porque es el efecto placebo. Entonces, hay aquí cosas que podemos platicar. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Voy a cerrar. Cuando empecé a revisar todo esto, me llamó mucho la atención porque terminé metiéndome en el agujero de gusano que es la filosofía de la ciencia, esta cosa horrible. Entonces, empecé a encontrarme este hueco de conocimiento muy grande que tenemos desde las academias, porque no se nos enseñan en astrofísica cómo hacer comunicación de la ciencia y nos la pasan preguntándonos en astrofísica cosas sobre el universo. O sea, los astrónomos somos casi divulgadores a fuerzas, ¿no? Porque a la gente le interesa, pero en otras disciplinas también hay preguntas que podemos hacer, en la química, en la medicina, en todo este tipo de cosas, pero los médicos deciden no tocar esos temas, no se meten a hablar sobre la homeopatía. Entonces, este señor, Slavoj Žižek, que no sé si lo conozcan, es un señor bien interesante, habla sobre este concepto de la ideología que se me hizo muy curioso y nos ayuda como herramienta para entender qué es lo que está sucediendo. Básicamente él dice que la ideología nos hace creer cosas dentro de nuestra sociedad que es casi como si no supiéramos que las creemos, como el signo zodiacal. O sea, el signo zodiacal cuenta como ideología según la definición de este señor. Entonces, tenemos estas construcciones sociales que se nos vienen implantando desde que estamos pequeñas, y estamos metidos en este mar de ideología que no cuestionamos. Y las herramientas que tenemos para cuestionarlas no las aplicamos. Y las personas que tienen esas herramientas no las comparten. Entonces estamos inmersos dentro de este mar de ideología y de ignorancia voluntaria, casi, que es problemática. Carl Sagan decía, estamos en un mundo donde dependemos de la tecnología, donde dependemos de la ciencia y casi nadie sabe cómo funciona nada. Entonces, esto es una receta para el desastre, decía él. Entonces, el chiste aquí es que
la ideología se puede combatir entendiendo estos procesos de la disonancia cognitiva. Si tenemos que deconstruir y desarmar estas jaulas ideológicas que tenemos alrededor desde la perspectiva de Slavoj Zizek, estoy hablando, tenemos que tener herramientas para poder desarmar estas jaulas, pero no basta con el modelo de comunicación de la ciencia del déficit del conocimiento, no basta con que un experto llegue y presente los resultados de la investigación, no basta. Hay que ofrecer algo más, que es justamente lo que hacen las pseudociencias, resuelven y atacan problemas personales y dan ese acompañamiento, porque el homeópata se sienta contigo, te habla como ser humano, te pregunta cómo te has sentido, hace un acompañamiento que es necesario en el proceso de comunicación de la ciencia. Al final del día, no importa si es un placebo o no, porque te sentiste bien, porque alguien te miró como una persona. Entonces, esto lo tenemos que hacer desde la divulgación. Entonces, ya para cerrar, o sea, el ejemplo clásico, y creo que es un ejemplo que podemos utilizar también al momento de enseñar esto, pues es el ejemplo del geocentrismo. Hace 400, 500 años se pensaba que la Tierra estaba en el centro de todo. Llegan estos señores científicos, en particular Kepler, que tiene una historia muy interesante, pues descubre que las leyes del movimiento, del cosmos y demás, porque él quería hacer cartas astrales. El mismo Rick Levine dice, Kepler era astrólogo, yo soy astrólogo, y si Kepler era astrólogo que impuso todas estas bases de la ciencia moderna, pues entonces yo como astrólogo también tengo validez, argumento de autoridad, falsa equivalencia, puras falacias argumentativas lógicas. Entonces, Kepler, lo interesante y el poder de Kepler no fue en el que haya descubierto las 3 leyes de movimiento planetario, esas las iba a descubrir Newton eventualmente. El poder de Kepler fue que se le presentó evidencia que él mismo encontró que contradecía sus propias creencias. Era una persona realmente profundamente religiosa y contradice todas sus creencias y dice, el universo y el mundo me está diciendo que estas cosas funcionan así, tengo que hacerle caso a la evidencia porque esto es lo importante, no lo que yo creo, voy a cambiar mi forma de parecer. Entonces, ese poder de Kepler lo podemos medio encasquetar, o sea, ese poder de Kepler lo puede tener cualquier persona si usamos la versión de caricatura del método científico. Cada disciplina tiene algo como esto, no es este el método científico, pero algo como esto, ahí está, de observar fenómenos, hacer preguntas, plantear hipótesis, plantear hipótesis, plantear hipótesis, probar hipótesis, plantear hipótesis, probar hipótesis. Te quedas ahí dando vueltas, obtienes resultados, los presentas y los compartes. Entonces, esto se puede hacer en versión de juguete, porque esto nos sirve a los académicos en academia. Pero ¿cómo le hacemos para una persona que no está inmersa dentro de este mundo académico? Tenemos que darles esta información de la divulgación a través de nuevas herramientas del método científico. Tenemos que enseñarles cómo generamos nuestras ideas a través de la ideología, por ejemplo. Tenemos que cuestionar esa ideología a través del método científico, hacer preguntas. Y también nos permite entender las creencias de otras personas, porque si yo ya entiendo cómo es que una persona llega a todos estos conflictos, es mucho más fácil entender y acompañar a las personas mediante pues una plática decente como ser humano, que diciendo nada más es que tú eres un ignorante porque no sigues el método científico, como lo hace el método de déficit de información. Entonces, las afirmaciones, por ejemplo, o sea, lo podemos aplicar en la cuestión de roles de género. O sea, una afirmación, un hombre no llora. Esto es una afirmación esencialista. Y pues, o sea, esto ya se ha deconstruido, ¿no? Una mujer es dócil, pues también ya lo hemos deconstruido mucho, pero no le pregunten a un centennial sobre los Géminis, porque esto sigue siendo válido. Esto es el nuevo género, básicamente, para estas generaciones. En vez de 2, ahora son 12, 13, si le hacen caso a Rick Levine. Entonces, hay herramientas para poder, ¿qué hice aquí? Ahí está. Para poder contradecir esto, la estrategia que yo digo es que en vez de atender y divulgar los resultados de una investigación que son útiles para la difusión del conocimiento entre pares, enfoquémonos en las metodologías propias de cada disciplina. Entonces, al hablar sobre cómo es que la física hace lo suyo, cómo es que las humanidades, la sociología hace lo suyo, vamos a sentar las bases de confianza para que cada quien
les permita hablar sobre sus propias dudas y resolver sus propias preguntas y cuestionar esas construcciones ideológicas alrededor que tiene. Entonces, el caso de Kepler es un caso muy bonito que lo podemos usar. Ahí hay un par de herramientas que podríamos hacer y con esto termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfredo. La verdad es que nos has ayudado a cuestionarnos mucho todas nuestras ideologías. Y bueno, yo te invito a que no te vayas, a que te quedes con nosotros y también seas testigo de la reinstauración de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios del AMBAC. Y también al final, pues convivir para que podamos charlar contigo y seguramente resolver algunas de las dudas que nos quedaron pendientes. Entonces, les invito a hacer un pequeño corte y a que los miembros de la siguiente mesa pasen a tomar su lugar. Muchas gracias. Gracias. Kanoya finimita hiponashima kalamitachteya hiponashima kalamitachteya kwamokwa isoke ay mitachteya yachling isoke mijite Amukanoya finimita hiponashima kalamitachteya hiponashima kalamitachteya kwamokwa isoke ay mitachteya yachling isoke mijite Amukanoya finimita hiponashima kalamitachteya hiponashima kalamitachteya kwamokwa isoke ay mitachteya yachling isoke mijite Amukanoya finimita hiponashima kalamitachteya hiponashima kalamitachteya kwamokwa isoke ay mitachteya yachling isoke mijite Amukanoya finimita hiponashima kalamitachteya hiponashima kalamitachteya kwamokwa isoke ay mitachteya yachling isoke mijite Amukanoya finimita hiponashima kalamitachteya hiponashima kalamitachteya kwamokwa isoke ay mitachteya yachling isoke mijite
voy a darle la palabra o el uso de la voz a, me parece que ya está. De la Asociación Mexicana de Bibliotecarios del AMBAC. Buenas tardes, Rey, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, Hola, hola. Bueno, voy a pensar, no los escucho, pero voy a pensar que ustedes sí me escuchan. Buenas tardes, buenas noches, ya está avanzada la tarde. Saludo con mucho gusto y respeto a la doctora Saleda Aguilar González, al maestro José René Córdoba, al licenciado Márquez Córdoba y a la maestra Gilda Funes, a los demás colegas que se encuentran presentes, autoridades y por supuesto al astrónomo que al parecer se quedó a acompañarnos, Alfredo Manrique Rangel. De antemano, felicitaciones por su interesante charla. Para la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC, que este 2024 está cumpliendo 100 años de su fundación y 70 años de la refundación como Asociación Mexicana de Bibliotecarios, es un honor estar aquí con ustedes a través de esta comunicación en las actividades de la Semana del Acceso Abierto 2024 que se está realizando en la jornada del 21 al 25 de octubre y de manera particular en esta sesión cuyo propósito sentará un precedente y sin duda se abrirá la puerta para fomentar la colaboración entre bibliotecas, bibliotecarias y bibliotecarios y otras personas e instituciones afines en el estado de Sonora para fortalecer el acceso a la información y los servicios bibliotecarios, objetivo que se han planteado y que seguramente propiciará un dinamismo en esta región. La AMBAC se fundó en 1924 con el nombre de Asociación Mexicana de Bibliotecarios. El año de 1965 se convirtió en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC, cuyo objetivo principal son el mejoramiento profesional de sus asociados, la promoción y fomento de las bibliotecas y el servicio bibliotecario y la biblioteconomía del país. En la actualidad, es la asociación de bibliotecarios más grande y antigua de nuestro país. Entre sus asociados se encuentran tanto personales como institucionales, nacionales y extranjeros. El pasado mayo, en San Luis Potosí, en el marco de las 55 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, tomamos protesta la Mesa Directiva 2024-2026, conformada por colegas entusiastas que queremos hacer algo diferente. Y uno de nuestros propósitos es hacer una AMBAC con presencia nacional. Queremos una AMBAC incluyente, descentralizada, que esté en todos los estados de la República Mexicana y todos los sectores de colegas bibliotecarios como bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas académicas, bibliotecas particulares, todas las bibliotecas. Una AMBAC que se diversifica y se expande para tener un dinamismo y cobertura nacional como el que inicia el día de hoy. En nuestro plan de trabajo estamos integrando 10 acciones que son trascendentales y la base de una renovación y evolución del sistema bibliotecario mexicano. La primera, bibliotecas motores de la transparencia y el acceso a la información, mejora de las bibliotecas públicas, mejora de las bibliotecas escolares,
pensar de manera diferente la promoción de la lectura, redimensionamiento del depósito legal, profesionalización de los bibliotecarios y los archivistas, mejora de los archivos, redimensionamiento de la legislación de la imprenta, resguardo y protección del patrimonio documental y fomento de la colaboración en materia documental. En esta administración trabajamos muy de cerca y de la mano con los presidentes de las diferentes secciones para solicitar de manera muy cordial su colaboración para que revisen su target. De manera efectiva y de manera colaborativa desarrollemos productos y servicios para nuestros socios en cada segmento. Esta es una de las razones por las que estamos hoy aquí con ustedes. Nuestro plan de trabajo, que contará con la colaboración y contribución de nuestros socios, estará basado en los 4 objetivos del reglamento del AMBAC: mejoramiento y prestigio, relevancia de la bibliotecología y disciplinas afines, conexión con sectores y alianzas afines nacionales e internacionales. Impulsaremos para todos nuestros socios 3 valores fundamentales y que también son la base de nuestra gestión: conocimiento, convicción y estrategia. A nombre del AMBAC, reconocemos su iniciativa, su esfuerzo, su entusiasmo, convicción y estrategia para la apertura de la sección Sonora en el segundo estado más grande del país. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, Raimundo, por compartirnos estas palabras y pues te invitamos a que des el acto protocolario de la toma de protesta. Muchas gracias. Con base al trabajo e iniciativa de este proyecto que ustedes han venido trabajando y que hoy se pone en marcha su primera etapa, solicitamos a los integrantes de la mesa directiva que pasen al frente para la correspondiente toma de protesta. Los mencionaré. La doctora Salet Aguilar González como presidenta. El maestro José René Córdoba como secretario. El licenciado Márquez Córdoba como vocal y la maestra Hilda Funes como vocal. No sé si ya estén al frente, no los alcanzo a ver. Vamos. Ya me dirán si están al frente. Sí, sí estamos. Confirmado que están al frente y me escuchan. Les diré lo siguiente. A nombre de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, protestan cumplir y hacer cumplir el estatuto de la asociación, sus reglamentos y las disposiciones de la Asamblea de Asociados de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la asociación. Sí, protesto. Si así fuera, que la Asamblea y la sociedad se lo reconozca, y si no, que se los demande. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Raimundo. Bueno, pues es un honor para nosotros ser parte del AMBAC, ¿no? Y formalizar con este acto protocolario la reinstauración de la sección Sonora. Ahora me voy a permitir dar unas pequeñas palabras, ¿no? En este sentido de presentación de la sección. Pero creo que más que presentación de la sección, voy a hacer un llamado, ¿no? A los colegas, a los promotores de lectura, a los profesionales de la información y a los defensores del acceso al conocimiento.
Hoy nos reunimos con gran entusiasmo para celebrar un momento trascendental. Es la reinstauración de la sección sonora de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y Bibliotecarias AC. Este es un paso significativo y al mismo tiempo un llamado a reunir esfuerzos por el fortalecimiento de la lectura, la información, el conocimiento y las bibliotecas de la región. La reinstauración de esta sección no solo es motivo de orgullo, sino también una oportunidad para consolidar los esfuerzos de todas las personas involucradas en el ecosistema de la información en Sonora, así como de aquellos que, desde diferentes frentes, promueven la lectura y la pasión por el conocimiento. Como bibliotecarias, bibliotecarios, curadores de información, promotores de lectura, desempeñamos un papel crucial en el desarrollo de nuestras comunidades, ofreciendo acceso al conocimiento y promoviendo la educación y la cultura de manera inclusiva y equitativa. En las últimas décadas, el acceso a la información y al conocimiento ha encontrado grandes desafíos, surgiendo así la necesidad de unir fuerzas para enfrentar los retos de nuestra era. En esta sección AMBAC en Sonora, nos proporciona una plataforma para compartir conocimientos, apoyarnos mutuamente y avanzar como un colectivo sólido y comprometido. El propósito de esta sección sonora es fortalecer la colaboración entre quienes tenemos el compromiso de promover el acceso y la democratización de la información y el conocimiento. Una asociación cobra su verdadero sentido cuando sus integrantes unen esfuerzos hacia un objetivo común. Nosotras y nosotros como bibliotecarios, bibliotecarias, promotores de la lectura y defensores del acceso a la información, tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de ser facilitadores del conocimiento. Por ello, es esencial que permanezcamos unidos, con una visión a seguir promoviendo el acceso y garantizando espacios de inclusión, participación y desarrollo social. La instalación de esta sección en la AMBAC Sonora nos invita a asumir un compromiso con el futuro y nuestras comunidades, para que las próximas generaciones encuentren en las bibliotecas y en los libros los espacios y las herramientas necesarias para construir un mejor mañana. Este es solo un comienzo de un viaje que recorreremos juntas y juntos, con la certeza de que la unidad y el trabajo colectivo son los pilares que nos permitirán transformar nuestra realidad. Estamos plantando hoy una semilla que con mucho cuidado y mucho esfuerzo crecerá y dará frutos que beneficiarán a todas las personas. Felicidades a quienes hacen posible este logro y muchas gracias con su compromiso con esta noble causa. Sigamos adelante con fuerza y convicción. Muchas gracias. Ahora daré el uso de la palabra a René Rascón, que nos compartirá algunos datos interesantes de esta reinstauración. Bueno, muchas gracias y bueno, pues me congratulo de que tengamos otra vez un capítulo sonora de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y Bibliotecarias y creo que esto de la reinstauración es porque este capítulo ya existía. Sí, la AMBAC tiene 100 años, entonces esta no es la primera vez que lo intentamos, pero esta vez esperemos que sea. Y la vez anterior se debió al impulso de nuestro primer licenciado en biblioteconomía, Jesús Carlos Salas Plasencia, que terminó la licenciatura en 1989 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después fue coordinador de bibliotecas en el estado, de bibliotecas públicas en el estado, y alcanzó a publicar una historia de las bibliotecas en Sonora en la Dirección General de Bibliotecas Federal en 1992, antes de que falleciera prematuramente. Y entonces, uno de los esfuerzos que hizo Carlos Salas
fue precisamente organizar el capítulo sonorense del AMBAC, incluso una asociación sonorense de bibliotecarios y una red de bibliotecarios que no logró, desafortunadamente, cruzar el cambio de siglo, ¿no? Y entonces hay que recordar que pareciera como que estamos comenzándolo todo, pero siempre hay alguien que ya lo intentó antes y que había sido exitoso, y entonces creo que estamos en mejores condiciones ahora que en 1990 de condiciones institucionales, personales y políticas del hacer, incluso en términos de tecnologías de la comunicación. Sí, en 1990 apenas empezábamos a usar el correo electrónico, ¿sí? Y había gente que no contestaba su correo de Hotmail porque creía que era pornografía. Eh, ¿Se acuerdan? Soy tan viejito que me tocó ver cuando nació el Internet. Y ahora tenemos algo de lo que ya Carlos Salas hablaba, era precisamente de la necesidad de digitalizar y de democratizar el acceso, ¿sí? a las bibliotecas, a la información en general. Y bueno, después de esto, decirles que nos reunimos en iba a decir el verano pasado, pero suena como que eso fue hace mucho tiempo. Es cierto, hace unas semanas. Y elaboramos unos objetivos para la sección que tiene que ver. El objetivo principal es fomentar la colaboración entre bibliotecas, bibliotecarias, bibliotecarios y otras personas e instituciones afines en el estado de Sonora para fortalecer el acceso a la información y los servicios bibliotecarios. Que entendemos que las bibliotecas ya no somos depósitos de libros, y que el vehículo principal del acceso a la información ya no pasa tanto por el papel, aunque el papel sigue teniendo un papel importante, todavía es la metáfora, ¿sí? Y también que no solamente somos los bibliotecarios o el personal de bibliotecas, sino que hay otras personas y otras instituciones que estamos interesados en la difusión de la información y en democratizar el acceso, ¿sí? Los objetivos específicos son, primero, visibilizar, que tiene que ver con promover la importancia de las bibliotecas y el papel fundamental del personal bibliotecario en la comunidad sonorense para que se reconozca su valor en la educación, el acceso a la información y el desarrollo cultural de la región. El segundo es aprender, que tiene que ver con facilitar oportunidades de aprendizaje continuo y desarrollo profesional para el personal bibliotecario de Sonora mediante la implementación de programas de capacitación específica, talleres prácticos como el que vamos a tener ahora el mes que entra aquí en el colegio, certificaciones reconocidas y acceso a recursos educativos avanzados con el fin de mejorar nuestras competencias, fomentar la innovación en el servicio bibliotecario y asegurar la adaptación a las nuevas tecnologías y tendencias en el ámbito de la información y la gestión de bibliotecas. El tercer eje tiene que ver con compartir, que es crear espacios para el intercambio de experiencias, recursos y mejores prácticas entre personal bibliotecario y bibliotecas en el estado para contar con una red de apoyo profesional que permita a los bibliotecarios y bibliotecarias aprender unos de otras, optimizando los servicios bibliotecarios y respondiendo de manera más efectiva a las necesidades de la comunidad. Entonces, espero que nos ayuden. Muchas gracias. De hecho, un comentario que hacíamos aquí en el equipo era que lo más fácil era instaurar la sesión, ahora que la sección, ahora que ya está instaurada o reinstaurada,
vamos a tener que ponernos a trabajar y mucho, ¿no? Entonces ahí viene como la parte complicada. Bueno, ahora Marcos nos va a hablar un poco de este plan que tenemos de trabajo. Adelante, Marcos. Bueno, esta sección de Sonora del AMBAC maneja 4 principales ejes en los cuales el plan de trabajo se va a desarrollar. El primero va a buscar colaborar, siempre establecer alianzas con instituciones educativas, bibliotecas, instituciones gubernamentales y culturales para llevar a cabo proyectos colaborativos, organizar eventos, networkings, compartir buenas prácticas y sobre todo innovar en estas cuestiones que van relacionadas al fomento de la colaboración de ideas entre diversos entes bibliotecarios y educación. También va a buscar compartir, crear una plataforma en línea para compartir recursos bibliotecarios como guías, lecturas, materiales didácticos y programas de actividades que vayan mucho más allá del quehacer bibliotecario y exploren nuevas avenidas en las cuales nosotros podamos trabajar como equipo. Organizar conferencias, las jornadas anuales, donde va a haber un intercambio de ideas bibliotecarias, facilitar la creación de grupos de discusión y comunidades para intercambiar ideas y resolver los problemas que todas las bibliotecas estamos enfrentando en nuestra nueva era de la información. Va a también visibilizar con el fin de diseñar una campaña de comunicación para resaltar el valor de las bibliotecas del Estado de Sonora, lo que nosotros como agentes de la información hacemos desde nuestra trinchera y sobre todo visibilizarlo a través de eventos públicos, que ya sea jornadas, ferias de libro, exposiciones, para aumentar no solo la visibilidad, sino también la colaboración con otros medios de comunicación, con instituciones, con otras agencias de educación y culturales, para sobre todo difundir la cultura bibliotecaria de Sonora y de México. Y por último, aprender, ya lo habíamos comentado con los talleres que se van a dar, algunas actividades de formación, no solo formación bibliotecaria, también formación académica, para promover certificaciones, programas de desarrollo profesional, organizar algunas cuestiones más de vinculación como visitas guiadas entre diversas instituciones y bibliotecas, facilitar el acceso a los recursos de aprendizaje tanto en línea como físicos y establecer programas de mentoría entre personal bibliotecario como una especie de coaching entre lo que podamos ser bibliotecas y diversos agentes, compartir nuestras buenas prácticas. Estos serían los ejes en los cuales también trabajaría el AMBAC y sobre todo, como ya lo mencionaron, darle seguimiento, una evaluación, revisar regularmente que estemos cumpliendo los objetivos, que podamos mantener nuestra filosofía del AMBAC y sobre todo realizar una planificación que vaya a tener impacto a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Y el anuncio más importante del día. Buenas tardes. Pues ya mis compañeros les dijeron la importancia, ¿no?, de tener esta asociación en Sonora, el esfuerzo que estamos haciendo. Aquí, como decía Marco, en nuestra trinchera, ¿no? Entonces queremos que las bibliotecas se noten y no solamente ser un lugar donde están libros. Ya, como dicen, estamos en la era digital, entonces hacemos mucho más que guardar un libro. Queremos que las personas tengan acceso a la información, que no esté limitado a cierto sector, que todos podamos tener conocimiento, crecer, ¿no?, profesionalmente, incluso personalmente. Un libro nos lleva mucho más allá, ¿no? Eres una persona antes y otra después de leer un libro. Entonces los animamos, aquí con nombre de mis compañeros, a que formen parte de este movimiento, de esta reapertura, de lo que alguna vez alguien inició, continuarlo, ¿no?, y mejorarlo, ¿por qué no? Entonces, invitamos a cada uno de ustedes, a nuestros compañeros bibliotecarios, a las personas que nos están viendo, a que formen parte de este movimiento, de esta unión, de esta asociación, de este esfuerzo que estamos haciendo, cada uno en nuestras instituciones, y por qué no ir mucho más allá de lo que tenemos planteado como objetivos principales o originales, ¿no? Como les decía a mis hijos, el cielo es el límite, entonces hay que pensar en alto. Y con la ayuda de todos ustedes, pues sé que lo lograremos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por participar. Y claro que sí, pueden pedir información con cualquiera de nosotros. Con mucho gusto se las brindamos y las puertas están abiertas. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros y los invitamos a un momento de convivencia. Por favor, muchas gracias.